Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este módulo de introducción a la informática. Mi nombre es Delvi Paredes y vamos a desarrollar inmediatamente este módulo y los contenidos con ustedes. Iniciamos a continuación con la definición de informática y podemos definir la informática como la ciencia aplicada que abarca el estudio y el tratamiento automático de la información, utilizando como recursos dispositivos electrónicos como el computador, como el celular, entre otros. ¿Y qué es el computador? El computador no es más que un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de realizar estas cuatro actividades principales. Lo que es la entrada o captación de datos a través de los dispositivos de entrada, lo que es el almacenamiento de datos utilizando los dispositivos de almacenamiento o soporte de almacenamiento, el procesamiento de datos y la generación de lo que es la información para posteriormente entonces ser enviada esa información al exterior a través de los dispositivos de salida. O sea, cuatro procesos fundamentales que realiza este dispositivo electrónico llamado computador, y los cuatro procesos son entrada de datos, almacenamiento y procesamiento de datos y salida de información. Ahora, para nosotros tener el computador como lo conocemos hoy día, este tuvo que pasar por ciertas etapas o procesos de desarrollo. Y para esto vamos a ver una pequeña historia de lo que es el computador, pero nos vamos a enmarcar en lo que son las generaciones del computador, que son etapas fundamentales de la historia del computador, donde surgieron dispositivos que marcaron la diferencia entre una generación y otra. Y podemos, por ejemplo, iniciar con la primera generación, que está determinada, si vemos la fecha, dependiendo de los autores, entre 1940 y 1956, finales del año 50, y podemos ver como características principales de este ordenador del momento que era bastante grande, utilizaba tubos de vacío para procesar la información, era bastante lento, se calentaba mucho, lo utilizaban básicamente para uso científico, no era tan fácil de utilizar. Para utilizar el ordenador en ese momento había que ser ingeniero en electrónica e ingeniero en informática por la complejidad que tenía el uso de este ordenador. Ya en una segunda etapa o segunda generación surge un dispositivo que se llama transistor. Esta etapa está enmarcada entre 1956 aproximadamente, o finales del 50 a finales de los años 60. El transistor es un pequeño dispositivo que con relación con el tubo de vacío, donde cabía un tubo de vacío, cabían 200 transistores. ¿Qué logró esto? ¿Qué logró el transistor? Logró que el computador redujera significativamente su tamaño y aumentara su eficiencia en el procesamiento de los datos. Además, ya el transistor generaba mucho menos calor, era más económico, era un dispositivo más económico, por lo que el computador en esta segunda generación redujo su tamaño, aumentó su eficiencia y también redujo su costo. O sea que ya en la segunda generación vemos un notorio cambio. Para la tercera generación se introduce un dispositivo muy interesante, que es el circuito integrado. Esta generación está enmarcada ya entre los años 60, 70 aproximadamente. Y el circuito integrado, que es una pequeña pastilla de silicio que ya se utilizaba para procesar la información, era un componente utilizado para procesar la información en esta segunda generación, redujo aún más todavía el tamaño del computador, lo hizo mucho más eficiente y mucho más económico también. Ya en esta tercera generación,
computador se introdujo como uso fundamental en las universidades, en el ámbito académico. En esta generación cabe destacar que también nace lo que hoy conocemos como Internet o las redes informáticas, nacen en esta tercera generación que está enmarcada entre mediados de 60 a finales de los años 70 aproximadamente. Ya en la cuarta generación podemos destacar un elemento fundamental que es utilizado incluso en los computadores modernos, aunque este también ya ha evolucionado mucho, es el componente microprocesador. El microprocesador que hace que el computador sea ya mucho más pequeño y mucho más eficiente con relación al computador de la generación anterior y los que antecedieron esta generación. Ese microprocesador, al ser tan pequeño y tan eficiente, genera que en esta generación específica nazca lo que conocemos como el computador personal o personal computer y el computador de IBM PC. El computador de esta cuarta generación ya redujo significativamente su tamaño, el precio, aumentó la eficiencia y ya fue introducido como uso doméstico en los hogares. Estamos hablando de la década del 70, entre el 70 al 80. Tenemos una quinta generación que es la generación en la que surge lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, en esta quinta generación tenemos ya dispositivos que tienden a razonar y tomar decisiones, podríamos decir, de manera inteligente, entre comillas, porque sabemos que la inteligencia artificial no es más que una serie de algoritmos y programas que le dicen al computador qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en esta quinta generación se destacó, ¿verdad?, por inventos que realizaron básicamente y esencialmente los chinos y los japoneses, pioneros de esta quinta generación, al crear dispositivos con inteligencia artificial integrada que permitían que esos dispositivos realizaran acciones en las que personas o seres humanos quizás estaban en posición de riesgo, y entonces empezaron a utilizar esos dispositivos en sustitución de los seres humanos. Quinta generación, inteligencia artificial y robótica. Y actualmente estamos en una sexta generación que está enmarcada en lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Hemos visto la capacidad que tienen los dispositivos de interactuar e interconectarse. Por ejemplo, dentro del hogar vemos como ya los computadores tienen la habilidad de interactuar con los televisores, el celular también con el televisor. Entonces, esa evolución que ha habido en lo que es la interconectividad de los dispositivos electrónicos son características de la sexta generación, que está enmarcada en lo que es la evolución de las telecomunicaciones. A continuación te van a salir unas pequeñas preguntas de repaso para que la tengas pendiente y hagas tu tarea. Trata de elaborar los conceptos que se te piden de manera personal. Eso es lo que se quiere, que analices lo que se te ha presentado y elabores tus propias respuestas. Continuamos con los demás temas después de las preguntas. Bien, chicos y chicas, después de haberle dado este tiempo para que respondan las preguntas, vamos a continuar también con un tema muy importante, y son los pioneros o personas que hicieron contribuciones a lo que es el desarrollo de la computación. El primer pionero de la computación es Charles Babbage, quien es considerado el padre de la computadora moderna, ya que él creó todos los principios básicos sobre los que funciona la computadora de hoy día. Con él trabajaba una joven matemática llamada Augusta Ada,
Byron, quien es considerada la primera mujer programadora, ya que ésta continuó la obra de Charles Babbage e hizo o construyó un lenguaje de programación que fue implementado en la máquina analítica que inventó Charles Babbage. Bien, después de Charles Babbage y Augusta Ada, vamos a mencionar a Blaise Pascal, quien fue un filósofo y matemático que creó un dispositivo mecánico que tenía la capacidad de realizar las dos operaciones básicas de suma y resta. También él trabajó con lo que es el acarreo de números. Luego de Blaise Pascal podemos mencionar, por ejemplo, a John Leibniz, quien tomó las ideas de Pascal y creó un dispositivo muy parecido al de Pascal, que tenía la capacidad de realizar las 5 operaciones básicas que eran suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada. El dispositivo que creó Blaise Pascal, cabe destacar que tuvo como nombre Pascalina en su honor. Bien, pasamos ahora a lo que es el usuario y cuáles son las funciones. El usuario es toda aquella persona que trabaja en un ambiente informático y que manipula el computador. El usuario tiene varias funciones sobre el computador. Por ejemplo, la puesta en ejecución de la configuración, la instalación de softwares, la utilización de aplicaciones, entre otras. Tipos de computadoras. Los computadores se clasifican por su funcionamiento en analógicos, digitales e híbridos, y por su tamaño se clasifican en supercomputadora, macrocomputadora, microcomputador, estaciones de trabajo o workstation y microcomputador. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre unos y otros. Por su funcionamiento, analógicos son los que utilizan las magnitudes físicas para modelar o procesar la información. Aquí te presento algunos ejemplos de dispositivos analógicos. Los digitales son los que utilizan valores discretos y códigos binarios para procesar la información. Aquí te presento algunos ejemplos de estos. La diferencia que hay entre uno y otro es que los analógicos son más fáciles de configurar que los digitales, pero tienen menos precisión en los resultados. Los digitales son un poquito más complejos de configurar, pero los resultados son más exactos. También tenemos la combinación de las dos tecnologías, que sería un dispositivo híbrido que contiene tecnología analógica y tecnología digital. Cuando hablamos de los tipos de computadores de acuerdo a su tamaño, podemos ver el supercomputador. La supercomputadora es la computadora más rápida que existe para realizar una tarea específica y se utilizan para realizar proyectos de investigación, como por ejemplo descubrimiento de yacimientos minerales, de pozos petroleros, proyectos de la NASA, determinar el clima, etc. La macrocomputadora es la computadora más rápida que existe, pero para realizar varias tareas al mismo tiempo, y tiene la capacidad de interconectar o servir como servidor para proveer servicios a clientes, a computadoras llamadas clientes. Este tipo de computadora lo utilizan mucho las compañías como servidores de internet. Por ejemplo, Google, por ejemplo, Amazon utilizan macrocomputadoras, ya que estas tienen la capacidad de que miles de computadoras se interconecten con ella a través de la red. La mini computadora es una computadora de capacidad moderada utilizada por los negocios y las universidades. También puede servir como un servidor, puede ser por ejemplo de un banco, de una banca de apuesta, y también tiene capacidad de que a ella se interconecten varios cientos de computadoras y ella proveer servicio. Están las estaciones de trabajo, que son utilizadas básicamente en el área de ingeniería, para diseñar planos, realizar dibujos y
hacer creaciones de videos, por ejemplo. Está la microcomputadora, que es la que comúnmente utilizamos en nuestros hogares y en escuelas. Es una computadora de procesamiento moderado, pero que es de gran utilidad para desempeñar el ámbito académico y también las necesidades en el hogar. Finalmente vamos a hablar de lo que es un sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos, en este caso de hardware y software, que se combinan para procesar datos y generar información. El sistema informático está compuesto básicamente por 4 elementos, que son el hardware, el software, la información y los recursos humanos. Cuando hablamos de hardware, estamos hablando de todos los dispositivos que conforman el sistema informático, como las computadoras, las impresoras, los módems, etc. Cuando hablamos de software, estamos hablando de todos los programas que están instalados en nuestro computador, como es el sistema operativo, los software de aplicación, entre otras. El recurso humano son todas las personas que laboran en el ambiente informático dentro del sistema de información, y los datos o las informaciones que son el producto del procesamiento de los datos. Existen diversos tipos de software de acuerdo a la necesidad del usuario. Te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, software de programación, que es utilizado por los programadores para realizar nuevos programas. Software de aplicación, que es utilizado para realizar tareas específicas en el ordenador. Software de base de datos, por ejemplo, que es utilizado para manejar bases de datos, etc. En otro tema más adelante veremos con más profundidad esos tipos de software y cuáles son sus funciones específicas. No olvides responder las preguntas de repaso. Hasta la próxima.